Ya está. Bueno, chicos, entonces, ¿en qué nos quedamos? Bueno, ya habíamos dado nuestra definición de rotacional, ¿verdad? A través de un límite. Después vimos que en el caso de las funciones de clase C1, ¿sí? A ver, vamos con calma, ¿no? Si yo tomo una función o un campo de R2 en R2, en una región, de entrada solo necesitamos que sea una función continua, ¿verdad? F continua. Pues de entrada llegamos a que esto sería una buena definición del rotacional de F en un punto x0, ¿verdad? Tomándolo como un límite, ¿no? Cuando R tiende a cero, ¿de quién? Pues de las integrales de la integral de línea del campo sobre las circunferencias de radio R con centro en el punto x0, dividido por el área, ¿no? Por el área de lo voy a poner así, el área del disco de radio R, ¿no? Donde este es el disco, ¿no? De R es igual al disco de radio R, o bola, ¿sí? Como quieran llamarlo, disco de radio R con centro en X0, CR, pues le estamos llamando, CR le voy a llamar, denotando a la frontera, ¿verdad? A la frontera de este disco, que también les decía que, bueno, de aquí en adelante se suele denotar como una especie de parcial, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué fue lo que probamos? Lo que probamos es que si F es de clase C1, ¿no? Si F es de clase C1 en omega, en U, ¿sí? Entonces el rotacional del campo F en X existe para toda X en U, ¿verdad? Basta con que sea de clase C1, y además, ¿sí? Y además podemos calcular el rotacional de F, llegamos a una expresión que era esto, ¿verdad? Que era la parcial de Q con respecto de X en X menos la parcial de P con respecto de Y en X, en donde estamos suponiendo que P y Q son las funciones coordenadas, ¿verdad? Son las funciones coordenadas del campo F, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, ya con esto pues, damos pie a que para nosotros esta expresión sea la definición en general de rotacional, ¿verdad? Con esto, con ese resultado, pues lo tomamos para que esto se convierta en nuestra definición de rotacional, y bueno, de hecho no se necesita que sea de clase C1, sino que solo se necesita que estas derivadas parciales existan en todo punto de U, ¿verdad? Para que podamos hablar del rotacional. Y bueno, les decía por ahí que les dejé un poco de tarea que, que ustedes vieran que así como el rotacional se puede ver como este límite en general, si yo tengo una función o un campo F de clase C1, ¿verdad? También podemos probar, podemos probar que el rotacional de F en un punto X0 también se puede ver como un límite, ¿sí? Cuando esta R tiende a cero, pero ahora integrando, ¿sí? Integrando sobre, no sobre las circunferencias de radio R con centro en, en X0, sino sobre los cuadraditos, ¿verdad? Aquí le voy a llamar, de hecho, con toda intención, los rectángulos de radio R con centro en el punto X0, ¿no? Es decir, geométricamente, si yo tengo el punto X0, ¿sí? Voy a llamarles a los rectángulos
como de radio R, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí Silgi decía, era como si estuviéramos usando la norma 1 en lugar de la norma. Estamos haciendo la bola de radio R con centro en X0, pero la bola usando la norma 1, ¿no? Donde esto fuera R, ¿de acuerdo? Entonces, también se puede llegar a que el rotacional, de hecho, o que este límite existe, ¿verdad? Y que este límite existe, de hecho lo voy a poner de manera más precisa, ¿no? Vamos a probar, o se prueba, no, mucho más fácil que incluso que el caso anterior, ¿verdad? Sí, mucho más fácil. Se prueba que este límite, sí, este límite sí existe siempre, ¿verdad? Y es igual también a la parcial de Q con respecto de X en el punto X0 menos la parcial de P con respecto de Y en el punto X0. Es decir, que esto, si la función es de clase C1, esto también es el rotacional del campo F en el punto X0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto fíjense que va a ser muy importante para el tema que vamos a ver ahora, que es el teorema de Green. Es decir, fíjense, si yo tengo un punto X0, ¿sí? Y tomo un rectángulo para R's muy pequeñas, ¿verdad? Si tomo rectángulos muy pequeños, ¿qué me está diciendo? Que el rotacional de F en el punto X0, o dicho de otra forma, ¿no? Que esta diferencia, la parcial de Q con respecto de X en X0, menos la parcial de P con respecto de Y en el punto X0, ¿sí? Si R es muy pequeño, ¿no? Para R es muy pequeñas, lo voy a poner así, para R muy pequeña, ¿no? Muy pequeña, para R es muy pequeñas, esta diferencia se puede escribir aproximadamente igual a quién. Es decir, este número se parece mucho a este cociente, ¿no? Se parece mucho a este cociente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dado que estoy diciendo que el límite cuando R tiende a cero de estos cocientes es rotacional, pues si yo tomo una R muy pequeña, ¿verdad? Entonces el rotacional de f en x0 se parece mucho a este cociente, ¿verdad? Es decir, esta diferencia se parece mucho a este cociente. Es decir, puedo asegurar que la integral de línea sobre el perímetro, ¿no? De ese rectángulo, ¿sí? Gamma R, ¿sí? Dividido entre quién, entre el área de este rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? En donde, por cierto, que ya no lo mencioné, pero bueno, si vieron la prueba, vieron que este borde, ¿no? Esto es lo que estoy llamando la curva gamma R, ¿verdad? También hay que recorrerla en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Así como las circunferencias las recorríamos, la parametrizábamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, esta curva también hay que parametrizar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, para R's muy pequeñas, ¿verdad? Para R muy pequeña, el rotacional en un punto se parece mucho a este cociente, ¿de acuerdo? Y fíjense que eso va a dar pie, y seguramente ustedes van a poder deducir el, el teorema de Green, ¿verdad? Porque, a ver, observen lo siguiente. Entonces, otra vez, supongamos que tenemos un campo definido en una región U, ¿no? De R2 en R2, de clase C1, ¿verdad? De clase C1 en U, ¿sí? De tal manera que, bueno, por lo que probamos, pues el rotacional existe para cada punto, ¿verdad? Es decir, el rotacional ahora es una función que está definida sobre la región U, ¿verdad? Y, bueno, evaluado en un X, nos asocia un número real, ¿verdad? Digamos que con el lenguaje que estamos usando, el rotacional de un campo en R2 se convierte en un campo escalar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Para cada punto X nos asocia un número escalar. ¿Estamos? Es decir, esto es una función de R2 en R. Entonces, observen que puedo, fíjense,
puedo entonces hablar de la integral de esta función, puedo como integrar esta función, ¿verdad? Vamos a plantearnos a qué sería igual la integral de la función rotacional, ¿verdad? Sobre un subconjunto U, perdón, omega, una región contenida en U, ¿sí? Si quieren ahorita un conjunto Jordan medible, qué sé yo, ¿sí? Vamos a suponer que entonces omega, ¿sí? Déjenme decirlo entonces de manera clara, vamos a decir que omega es una subconjunto de U, ¿sí? Omega Jordan medible, si quieren, ¿no? Jordan medible, para que podamos hablar de la integral del rotacional sobre sobre este conjunto. Pero además vamos a pedir no solo que sea un conjunto Jordan medibles, y además vamos a pedir que la frontera de omega, por cierto que la frontera de omega también se quede, que les digo que casi siempre ahora se denota así, ¿verdad? Sí. También voy a pedir que se quede en U, ¿verdad? Es decir, que la frontera del conjunto omega también está contenido en U, ¿sí? Y este conjunto además es una curva suave por pedazos. Es decir, que la región U, la región omega, perdón, es tal que su frontera se sigue quedando en U y además es una curva suave por pedazos. ¿De acuerdo? Sí, está bien hasta ahí, vamos bien. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se calcularía esta integral, fíjense. Vamos a ver a qué resulta ser igual esta integral. Vamos a darnos cuenta que hay una relación muy interesante. Entonces, a ver, chicos, sabemos, ¿no? Sabemos que, bueno, si yo meto a omega, déjenme, lo voy a hacer un dibujo, entonces, ¿sí? Vamos a hacer una figura. Déjenme, vamos a quitar esto. Y vamos a hacer, supongamos que tenemos entonces la región omega, que por ahí anda omega, ¿verdad? Sí, este es omega, ¿de acuerdo? Y está contenida dentro de U. Y bueno, pues a omega, pues lo podemos, si queremos hablar de la integral, pues que es lo que sabemos, que tenemos que meterla en un rectángulo, ¿verdad? Tenemos que meterla en un rectángulo. Y ¿qué es lo que sabemos? Que si yo quiero hablar de la integral de esta función rotacional sobre este conjunto omega, bueno, pues si hago una partición muy fina, ¿verdad? Si hago una partición muy, muy fina de sí, ¿verdad? Vamos como a cuadricular a omega, ¿verdad? Jesús Omar. En realidad vamos a cuadricular a ¿cómo se llama? Rectángulo que contenga omega, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que esto se parece mucho, si la partición es muy fina, sabemos que la integral, si la partición es muy fina, se parece mucho ¿a quién? ¿A qué tipo de sumas? Bueno, puedo pedir que esto sea igual se parecería mucho a las sumas de quién? Del rotacional de la función evaluado en puntos CIs, ¿verdad? Por la medida de los RIs, en donde puedo pensar en los RIs que se quedan contenidos en omega, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que eso es algo así como hablar de la suma inferior de la función característica del rotacional, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? En donde también el punto xi lo puedo pedir que sea el centro del rectángulo RI, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Esa suma se parecería mucho, ¿no? ¿Sí? De hecho, por aquí tengo una figura, déjame ver, a lo mejor conviene que sí ponga la figura que tengo en el libro, ¿no? Sí, vamos a ver la figura en el libro. Este,
Déjenme ver dónde están. Página 143, doctor. Sí, 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 sí. Aquí la tengo ya. Esta figura, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está la región omega, ¿no? Ahí está la región omega, un rectángulo que lo contiene, y bueno, pues en cada rectangulito, pues aquí tomé uno que no se queda dentro de omega, ¿verdad? Pero bueno, se parecen a ese tipo de cosas. ¿Estamos? ¿Sí está bien? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Pero ok, fíjense, esto que les mencionaba aquí, esto de que el rotacional en un punto, el rotacional en un punto se parece mucho a este cociente. De hecho, de aquí, si yo multiplico por el área del rectángulo, ¿no? De radio R, ¿sí? Entonces, el producto de el rotacional en el punto X0 por el área termina pareciéndose mucho a quién, chicos. Pues se termina pareciendo a la integral de línea del campo F sobre el borde del rectángulo de radio R, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es justo el tipo de productos que tengo aquí, ¿verdad? Estos son el tipo de productos que tengo aquí en esta suma de Riemann, ¿no? El rotacional en un punto multiplicado por la medida o por el área del rectángulo RI, de tal manera, ¿sí? ¿Por qué del borde nada más, Bruno? A ver, no sé bien en qué. Ah, pues porque aquí tenemos que el rotacional se parece mucho al cociente, ¿no? El rotacional evaluado en X0 se parece mucho al cociente. Si yo multiplico por el área, ¿no? Aquí se cancela el área y aquí queda el rotacional multiplicado por el área, ¿sí? Nada más es parecido a la integral de línea, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí está claro? Entonces, yo puedo asegurar entonces que estas sumas entonces se parecerían mucho a quienes. Ah, pues a las sumas, ¿verdad? En donde ahora estos productos los puedo cambiar por quién. Ah, pues por la integral sobre la frontera de cada RI, ¿verdad? La integral de línea, ¿sí? En donde recuerden que esta es una parametrización de este conjunto, ¿verdad? Sí, de esta curva con RI, contenido en omega, y esta es una parametrización que la recorre en el sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Sí? Aquí, bueno, aquí no escribí puedo haber hecho una partición homogénea, ¿verdad? De cuadraditos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Encerrar en un cuadrado y encerrar entre cuadraditos. Y entonces, fíjense, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estas sumas? ¿Qué les pasa a estas sumas? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo dos rectangulitos como estos, contiguos, ¿no? Supónganse que tomo un RI y un RJ. Exacto, ¿verdad, Julia? Porque fíjense que qué sucede con los rectangulitos que son contiguos. Bueno, pues por ahí, fíjense, si yo tomo, por ejemplo, supónganse que este es el RI y aquí hay un RJ, ¿no? Ah, pues entonces tengo la integral sobre uno que es así, el RI, y aquí juntito, lo voy a poner aquí abajo, ¿no? Está el RJ, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya sé que la integral de línea sobre es calcular la integral sobre este segmento, que es el mismo segmento que ¿verdad? Nomás que aquí los pinté separados, ¿no? Pero aquí cuando lo calculo sobre el RI va en esta dirección, ¿no? Y luego va en esta dirección, y luego va en esta dirección, y luego va en esta dirección. Y cuando calculo la integral de línea sobre el RJ, es en esta dirección y en esta dirección. El mismo segmento, pero recorrido en sentido contrario, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, estas se van a cancelar, ¿no es cierto, chicos? Se van a cancelar, ¿no es cierto? Y entonces, y eso lo pasa con todos los contiguos, ¿no? Si aquí pongo otro rectángulo contiguo, ¿verdad? Pues aquí calculo así, y entonces esta se va a cancelar con esta, ¿no es cierto?
Y así se va a ir, ¿no, chicos? ¿Sí lo ven? ¿De acuerdo? De tal manera que, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues ya sea, vamos a poner qué tipo de situación vamos a tener. Ah, pues observen lo siguiente, ¿verdad? Aquí también conviene otra vez poner una figurita. La voy a poner en la página siguiente, ¿sí? A ver, la voy a poner aquí. Aquí. Entonces, esta es la 329, ¿sí? Entonces, miren, haciendo todo ese tipo de cancelaciones, como que nos va a quedar una situación de este estilo, ¿no, chicos? ¿Verdad? No sé si lo vean geométricamente, que entonces como que me voy acercando, cuando yo vaya haciendo las cancelaciones, ¿verdad? Entonces me van quedando como nada más estos, ¿no? Estos así, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven, chicos? ¿Sí? Entonces, como que me queda al final del día estas sumas, ¿verdad? Me queda como nada más haciendo todas las cancelaciones que se valgan, ¿verdad? Como que va a ser igual, esta integral va a ser igual a una integral de línea, ¿verdad? Del campo F sobre una curva gamma R que le voy a llamar, híjole, ¿cómo le llamé? Déjenme ver cómo le llamé aquí abajo. Gamma, gamma tilde, ¿verdad? Le llamé gamma tilde, ¿no? Una especie de curva gamma tilde, ¿sí? Punto de gamma tilde, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Y en la medida de que la partición sea muy, muy fina, esta curva gamma R, ¿no? Que es así como de grecas, ¿a quién se parece? ¿A quién se le va acercando? En la medida de que las curvitas, de que los cuadritos sean cada vez más cercanos, más chiquititos, si tomo cada vez refinamientos, ¿no? Cuadritos cada vez más chiquitos, entonces esta curva, ¿verdad? Gamma tilde, se le parece mucho a la gamma, que era la frontera de omega, ¿sí o no? Ujú. Exacto, ¿verdad? Como a la frontera de omega. De tal manera que entonces es de esperarse que esta integral, dado que las curvas se parecen mucho, ¿no? Dado que las curvas se parecen mucho, pues es de esperarse que esta integral se parezca mucho ¿a quién? Pues a la integral del campo F sobre el borde de la región o la frontera, ¿verdad? La frontera que le habíamos llamado gamma de la región omega. ¿Sí o no, chicos? Sí, pero esa era la integral del rotacional, ¿no, Sirgi? Era la integral del rotacional, ¿no? Empezamos en la integral del rotacional, ¿no? Pero entonces, ¿esto qué sugiere? Sugiere que la integral del rotacional sobre la región omega, ¿verdad? O sobre el conjunto omega, todas estas cosas, si estas aproximaciones siguen válidas, dice que se parece mucho a esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ah, entonces, ¿qué sugiere este argumento, chicos? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la integral sobre omega, lo que está sugiriendo esto, ¿verdad? Es que la integral sobre omega de la función rotacional, ¿sí? Debería de coincidir con quién? Debería de ser igual a la integral sobre la frontera de la región omega del campo F original, ¿verdad? Esto es lo que están sugiriendo las aproximaciones que hicimos. Ujú. Eh, pero si funciona eso, dice aproximando a una curva con curvas así, porque si lo haces en un círculo, los perímetros no convergen. No, ¿verdad? Claro que no, pero se puede probar. Bueno, no, nosotros no vamos a hacer la prueba porque sería muy larga, Bruno, pero pues sí, ¿verdad? Sí sugiere que, ¿cómo se llama? Y sobre todo para campos más o menos bonitos, ¿verdad? Sí,
que, por ejemplo, si tú tienes un arco, y tienes una cosa así, una esquina, ¿sí? Si el campo es más o menos bonito, ¿no? Como por ejemplo conservativo, irse por aquí es lo mismo que irse por acá, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? De tal manera que en lugar de tomar las grecas, pues a lo mejor lo puedo cambiar, ¿sí? Por irme por el arco. Si aquí tomo esta greca, pues irme por esta greca es lo mismo que irme por aquí, si el campo es más o menos adecuado, ¿verdad? ¿No es cierto? Y sobre todo cuando estoy trabajando con particiones extremadamente finas, ¿no? De hecho, si la partición es muy fina, muy pero muy fina, a lo mejor ni siquiera necesito este argumento, ¿verdad? ¿De acuerdo? Para cosas muy pequeñas, la integral de línea, ¿no? Si este arco es muy pequeño y esto también es muy pequeño, ¿sí? Ni siquiera necesito la hipótesis de que sea conservativo, ¿verdad? Para poder asegurar que da lo mismo, ¿no? Ujú. Pero entonces, chicos, ¿estarían de acuerdo que todo este argumento sugiere que esta debería de ser cierto? ¿Sí? Que si yo hago la integral del rotacional sobre la región omega, pues estas aproximaciones lo que sugieren es que esta integral debería de ser igual a esta integral de línea. ¿Verdad que sí? Bueno, pues resulta que sí es cierto. Resulta que sí es cierto. Y esto es lo que dice uno de los teoremas importantes de este curso, que se llama el teorema de Green, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Esto es lo que dice el teorema de Green. ¿De acuerdo? ¿Está bien, chicos? Uh-huh. Que era un poco lo que Silgi decía, estaba diciendo un poco ayer, ¿verdad? Sí. Entonces, este es un resultado muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues es importante y lo vamos a formular, ¿verdad? Déjenme escribirlo con todo cuidado, qué es lo que dice el teorema de Green, ¿verdad? Entonces, este es un teorema importantísimo. Este es un teorema importantísimo que se conoce como teorema de Green. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice de manera más precisa? De manera precisa, el teorema de Green dice lo siguiente. Vamos a tomar F, un campo, ¿verdad? De coordenadas P, Q, un campo de R2 en R2, definido en una región U, de R2 en R2, ¿sí? De clase C1, vamos a pedirlo, ¿verdad? De clase C1 en U. Uh-huh. Entonces, este es nuestro campo. Y omega, una región o un conjunto contenido en U, Jordan medible, ¿verdad? Jordan medible. Tal que qué? Tal que lo que les decía, ¿verdad? Que la frontera, que la vamos a denotar, les digo que casi siempre se denota ahora así, que la frontera es una curva, le voy a llamar así, es una curva cerrada simple. Ahorita si quieren, vemos con precisión qué es esto de una curva cerrada simple, ¿verdad? ¿Sí? Y además vamos a pedir que también gamma, y gamma también esté contenido en omega, ¿verdad? Es decir que, perdón, en U, en la región U, ¿verdad? Uh-huh. Esto de una curva cerrada simple, pues, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que hay una parametrización, ¿verdad? Existe una parametrización, déjenme abrir un paréntesis, ¿no? Bueno, ahorita déjenme acabar de formular el teorema. Entonces, bajo estas hipótesis, lo que asegura el teorema de Green, ¿verdad? Entonces, lo que asegura el teorema de Green es que la integral sobre el conjunto omega del rotacional de F, que no sería más que la integral sobre el conjunto omega
de esta función, ¿verdad? Parcial de Q con respecto de X menos parcial de P con respecto de Y, ¿verdad? Sí, en los campos de clase C1, el rotacional ya, bueno, por definición ya es el rotacional. Esto es igual a la integral de línea sobre la curva gamma, que no es más que la frontera de la región omega, del campo F punto de gamma, en donde, déjenme decir que quienes, sí, en donde gamma, esta gamma minúscula, es una parametrización, ¿de acuerdo? Esto, una parametrización de gamma mayúscula, ¿verdad? Sí. Que la recorre, una vez, ¿verdad? Solo una vez, en el sentido positivo, ¿sí? Que donde habíamos dicho que esto de sentido positivo quiere decir en la dirección contraria, ¿sí? En la dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esto es básicamente que una curva sea una curva cerrada simple, ¿verdad? Sí, que es una parametrización que la recorre una vez, nada más, es decir, que es básicamente inyectiva, es decir, gamma está definida en un intervalo A, B, ¿verdad? Sí, en R2, tal que gamma de es cerrada, es decir, que gamma de A es igual a gamma de B, y gamma es inyectiva en, por ejemplo, en el intervalo A, B, así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí está bien. Eso es básicamente la idea de que una curva gamma sea cerrada simple, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí está bien. Como lo son el perímetro de un cuadrado o una circunferencia, etcétera, ¿de acuerdo? Ese tipo de curvas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, este es el teorema de Green, ¿no? Este es el teorema de Green. Bueno, chicos, esta es la buena noticia, es el teorema de Green. La no tan mala o no tan buena noticia es que solo vamos a dar la prueba, ¿no? Si quieren, vamos a ver la prueba de este teorema. En el caso en el que omega es una región, ¿verdad? Es una región de R2, que tanto se puede ver como tipo 1 como tipo 2, ¿se acuerdan, no? ¿Sí? En la prueba, vamos a hacer la prueba, pero lo vamos a hacer para cuando la región omega, ¿sí? Cuando la región omega es una región tipo 1, tipo 2, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el caso en que, hacer el caso en que, omega, como subconjunto de R2, es una región tipo 1, ¿sí? Es una región tipo 1 y tipo 2, ¿de acuerdo? Es ambas, que se puede ver de ambas formas, ¿de acuerdo? Sí está bien, entonces recuerden, ¿no? O sea, recuerden que tipo 1 quiere decir que se puede ver como algo que está contenido entre ciertas gráficas de funciones, ¿no? X varía en un intervalo y la Y varía entre la gráfica de dos funciones. Y luego lo vamos a ver al revés, ¿de acuerdo? Sí está bien, chicos, ¿de acuerdo? Bueno, el caso general, ¿no? Hacer el caso general, la verdad es que es un problema mucho más complicado, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que no es tan larga, pero sí es bastante larga. Sí, no creo que dé para una tesis, pero sí hay que hacer demasiados cálculos y demasiadas aproximaciones. Básicamente la idea es hacer aquí, ¿verdad?
pero formalizar todas estas cosas, ¿verdad? Que sí se pueden, ¿no? Sí se pueden formalizar, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues hacerlo con todo rigor, pues siempre es un problema, ¿verdad? Sí, pero en esencia, estas aproximaciones que yo iba manejando aquí, ¿verdad? Sí, y con las cuales deduje el teorema, en el fondo son válidas, ¿verdad? Efectivamente se pueden hacer pequeñas las diferencias, ¿verdad? Sí, puedo ir aproximando por todos estos números. Pero bueno, eso sería una talacha complicada, ¿verdad? Y cuando suponemos que la región omega es de tipo 1 y de tipo 2, la prueba se vuelve un poco más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces no hay que hacer tantas maromas. ¿De acuerdo? Realmente ese es todo el problema. Entonces, a ver, recuerden que la integral sobre omega del rotacional del campo F, bueno, pues es lo mismo que la integral sobre omega de esta función, ¿no? La parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y, ¿verdad? Que entonces, pues la puedo separar en dos integrales, ¿no? La integral sobre omega de la parcial de Q con respecto de X menos la integral, ¿sí? Menos la integral sobre omega de la parcial de P con respecto de Y. ¿De acuerdo? Y de hecho, bueno, para calcular esta integral, voy a suponer que omega, ¿sí? Es de tipo 1, ¿sí? Entonces, como estoy suponiendo, si omega es de tipo 1, ¿no? ¿No? Si omega es de tipo 1, entonces quiere decir que omega se puede escribir como ¿quién? Como las XY, ¿verdad? Tales que ¿qué? Tales que la X varía entre un intervalo A, B, y que las Y varían entre ¿quién? Entre dos funciones, ¿verdad? Varían entre una alfa de X y una beta de X, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? De tal manera que, fíjense, entonces, ¿a qué es igual la integral? ¿Sí? De aquí, que concluirían que la integral sobre omega de la parcial de Q con respecto de X, pues se puede escribir como ¿quién, chicos? Bueno, pues se puede escribir como la integral de A a B, ¿verdad? ¿Sí? ¿De quién? Bueno, no, perdón, perdón, la que voy a hacer primero es la de P, suponiendo que es de tipo 1, voy a hacer primero la de P con respecto de Y. Esta es la que me conviene, para calcular, esta es la que me conviene verla como una región tipo 1, ¿sí? Es la de P con respecto de Y, porque observen que ¿qué me queda? Me queda la integral de No le pone el P. menos, doctor, luego se nos olvida. ¿Mande, perdón? No le pone el menos, luego se nos olvida. Ah, ahorita le pongo el menos, ¿no? Ah, bueno, Hago la resta. sí, Las voy a calcular por separado y hago la resta. ¿De ok, acuerdo? sí. Entonces sería la integral de AB de la integral de dónde a dónde. De alfa de X a beta de X de la parcial de P con respecto de Y en un punto, bueno, lo voy a poner, evaluado en el punto XY, y esta es primero de y esta es de X, ¿no es cierto, chicos? ¿Estoy bien hasta ahí? ¿Y a qué es igual la primera integral que está aquí adentro, chicos? ¿Qué puedo concluir? Que esto es la integral de A a B de quién. ¿Quién sería? ¿Quién sería? La integral de A a B. El teorema fundamental del cálculo, ¿verdad, Bruno? ¿Qué me daría? Como estoy integrando con respecto de Y, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué me queda? Ah, pues nada más me queda la función P, ¿verdad? Estoy derivando con respecto de Y e integrando con respecto de Y, ¿verdad? Entonces me queda que es esta función, ¿sí? Evaluada en X,
beta de x menos p evaluada en x, alfa de x. ¿Estoy bien? Y todo esto es de x, ¿no es cierto? Sí, está bien. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Ujú. Esto me queda esa primera integral, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora, si fíjense, vamos a ver qué estoy pensando. Recuerden que estoy pensando que omega la estoy viendo, ¿no? Geométricamente a omega la estoy viendo como una región tipo 1, ¿no? Es decir, que tengo el intervalo a coma b y que tengo dos funciones, ¿no? Alfa, beta, y que, bueno, pues que la región omega, que esta es la región omega, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, si así es la región omega, ¿verdad? Si así es la región omega, díganme cómo parametrizarían ustedes a la frontera. Es decir, gamma igual a frontera de omega. ¿Quién sería una parametrización que la recorre en el sentido contrario de las manecillas del reloj? Ah, pues miren, voy a probar lo siguiente, miren. Voy a calcular ahora sobre la frontera de omega, voy a calcular la integral sobre la frontera, ¿verdad? Sí. Del campo P, 0. A ver si esto os queda claro. ¿Quién sería? ¿Quién sería el campo P, 0? Es decir, es como tomar F, ¿no? Pero solo su componente P y la segunda hacerla 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero hacer esta integral de línea sobre esta curva pensada de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué sería igual esta integral, chicos? ¿A qué sería igual esta integral? Ustedes díganme. ¿A qué sería igual? Pues bueno, hay que integrar sobre cada pedazo, ¿no? Sobre cada pedacito de estos. Por ejemplo, tienes una parametrización, de hecho, si le llamo gamma 1, gamma 2, y gamma 3 y gamma 4, ¿sí? Bueno, pues hay que integrar sobre gamma 1. ¿Y quién sería una parametrización del pedacito gamma 1, chicos? ¿Quién sería, de hecho, a ver, entonces yo quiero calcular esta integral, pero voy a calcular, por ejemplo, una parametrización de gamma 1. Ah, pues es eso, ¿verdad? Es la gráfica de la función, ¿verdad? Entonces puedo tomar gamma 1 de x, ¿verdad? Gamma 1, le voy a llamar gamma 1 de x definida como x, alfa de x, ¿no es cierto? Variando x entre a y b, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, gamma 2, ¿cómo la parametrizarían? Gamma 2 minúscula, pues esa está muy sencilla, ¿verdad? Sería una función, ¿sí? Una función que su primera coordenada, ¿quién sería? Su primera coordenada sería b, algo aquí, ¿verdad? Algo aquí, que depende de x, ¿no? Pero la verdad es que ni siquiera quiero decir quién es esa. No, ¿verdad? Es una funcioncita, si quieren le podemos poner aquí que x, en donde x estaría entre quién y quién. Estaría entre alfa de b y beta de b, ¿no? Con todo rigor sería esa. ¿A poco no? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Después, gamma 3. ¿Quién sería una parametrización de gamma 3? Bueno, recuerden que la tengo que recorrer en este sentido, ¿verdad? Pero bueno, la puedo recorrer en este sentido y a la hora de hacer la integral le cambio el signo, ¿no? ¿Verdad? Entonces puedo parametrizarla como ¿quién? Como x, beta de x, ¿no, chicos? Sí, beta de x otra vez con x en a, b, ¿de acuerdo? Y finalmente, gamma 4 pues también puedo hacerla como ¿quién? Gamma 4 de x también la puedo hacer como ¿quién? Ah, pues ahora es de la forma a, x,
¿verdad? En donde ahora X estaría entre quién y quién. Pues algo así como entre alfa de A y beta de A, ¿no? ¿De acuerdo? Claro que esta la recorre en sentido hacia arriba, pero bueno, pues cuando la calcule puedo cambiarle el signo, ¿sí o no? ¿Sí está bien, chicos? ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Entonces, esta integral, la integral de este campo, a ver, déjenme, la voy a pasar para acá, ¿sí? La integral de este campo, la vamos a poner aquí, ¿verdad? Déjenme, a ver, ¿cómo era? Ya se me... Aquí está, ¿verdad? Entonces, esta integral, pues es igual a quién, chicos. Pues, Quedó manchado su... Si se fija, a está ver, medio manchado. sí, ¿verdad? Aquí quedó manchado. Chin, bueno, perdí la gama 3. Déjenme ponerla de nuevo. Use la flechita a la izquierda que tiene arriba de una regleta para ir regresando todo lo que hizo y Sí, sin deshacer, borrar. deshacer. Esa, A ver, vamos a otra deshacer. vez, Ahí ya. está. Vamos a Ahora deshacer. no lo deshacer porque deshizo algo, ahora jalo, ya estuvo. Exactamente, muy bien, gracias, Irán. Entonces, a ver, esta integral, ¿quién queda, chicos? Pues es la integral sobre gamma 1, ¿no? Y gamma 1, pues, la parametrización es esta. Entonces, ¿quién queda? Ah, pues queda la integral de A a B, ¿de quién? El campo evaluado en gamma 1 de X, pero el campo evaluado en gamma 1 de X sería el campo P de X, alfa de X, ¿verdad? Coma 0, ¿no? Por la derivada. ¿Y la derivada quién es? La derivada es 1, alfa prima de X, ¿no? ¿Estoy bien, chicos? ¿Sí? Después, sobre gamma 2, fíjense que sobre gamma 2 ni me voy a tomar el trabajo bueno, si quieren la escribo, ¿verdad? Es la integral, pues no sé de dónde a dónde, pero es de P en gamma 2 de X, coma 0, por la derivada. ¿Pero quién es la derivada de gamma 2, chicos? Es 0,1, ¿verdad? Este producto punto me va a dar 0, ¿no, chicos? Este producto punto me va a dar 0. Y aquí es más, ¿verdad? Este producto punto me va a dar 0, así que no me importa, ¿verdad? Y luego, ¿qué quedamos? Ah, sobre gamma 3. Ah, yo la parametricé en esta dirección, ¿verdad? Pero la quiero hacer en esta. Entonces tengo que tomar gamma 3 con un signo menos, ¿no es cierto? Entonces es menos la integral. Gamma 3 estaba definida en el intervalo A, B. ¿Y quién sería? Sería P en gamma 3, pero gamma 3 es X, beta de X, 0, producto punto, la derivada de gamma 3, que es ¿quién? 1 beta prima de X, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? Y finalmente, sobre gamma 4, ¿verdad? ¿Sí? Otra vez es algo parecido a lo de gamma 3, ¿verdad? También sería con un signo menos, integrado no sé de dónde a dónde, ¿verdad? De algún lugar a algún lugar, que no, ahorita no me interesa, ¿verdad? ¿Sí? Y también va a dar 0, ¿verdad? Porque sería P en gamma 4 de X, 0 por la derivada, pero resulta que la derivada también es de gamma 4, como esta es una constante, es 0,1 de X, ¿verdad? Entonces este producto punto da 0. Entonces, ¿quién queda, chicos? ¿Quién queda? Ah, pues finalmente nada más queda que esa integral, ¿verdad? Esta integral de línea, solo vale ¿quién? Pues solo quedó, a ver, ¿quién? Pues hasta las podemos juntar, ¿verdad? Solo sobrevive esta y esta. Esta se hizo 0 y esta también se hizo 0, ¿verdad? Entonces solo sobreviven estos. ¿Y quiénes sobreviven? Cuando haga el producto punto, 0
se cancela la derivada de alfa, y aquí también la derivada de beta porque está multiplicada por cero. Y entonces, ¿qué queda nada más? Queda que es igual a la integral de a a b, ¿verdad? ¿De quién? De p en alfa, en x, alfa de x, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Con este signo menos, p en x, beta de x. ¿Estamos? ¿Sí? Y esto es de x. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí está bien? Que por cierto, este integral, ¿quién resultó ser? ¿Quién resultó ser este integral? Ah, sí, ¿verdad? Esta es la misma integral que nos dio acá, ¿verdad? Esta misma integral. Aunque con el signo contrario, ¿no? Porque aquí tenemos p en x beta de x y aquí en x menos x en alfa de x, y acá la tenemos al revés, ¿verdad? Con un signo menos. Pero entonces la conclusión es que la integral de este campo, del campo p, 0, sobre la frontera de omega, ¿verdad? Sobre la frontera de omega, punto de gamma, esta es igual a ¿quién? Ah, pues es con signo contrario, es menos esta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí está claro? Esto es igual a menos la integral sobre omega de la parcial de p con respecto de y. ¿Sí está bien, chicos? No se perdieron con las cuentas, no son demasiadas cuentas. Y algo análogo para Q, ¿verdad? Algo análogo para Q. Efectivamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a probar? Lo que se puede probar es que si ahora integro no el campo P, 0, sino integro el 0, Q, lo integro sobre la curva gamma, que es la frontera de omega, ¿sí? Usando que omega también es una región tipo 2, ¿verdad? Usando que es una región tipo 2, puedo demostrar que la integral de este campo coincide con ser la integral sobre omega de la parcial de Q con respecto de X. Por un método totalmente análogo. Ahora, lo único que, sin el menos, ¿verdad? Sin el menos, ahora, Bruno. Sin el menos, precisamente, ¿verdad? Sí. Ya salió, ¿verdad? Porque entonces ya salió, ¿no es cierto, chicos? Porque entonces, fíjense, pues ya de aquí, ¿no? Recuerden que la integral sobre omega del rotacional de f lo descompusimos en la integral sobre omega de la parcial de q con respecto de x, ¿verdad? Sí, de la parcial de q con respecto de x, menos la integral sobre omega de la parcial de p con respecto de y, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y estas, si las sustituyo, ¿no? Esto me queda que es igual a la integral sobre la curva gamma, ¿verdad? Del campo 0, Q, punto de gamma, y precisamente, ¿verdad? Menos la integral de omega es más la integral sobre la curva gamma, ¿verdad? ¿Sí? Del campo P, 0, ¿verdad? Ah, pero ya sabemos que estas cosas se suman, ¿verdad? Esto se comporta bien, ¿no es cierto? Esta es una de las propiedades de la integral de línea, que queda como la integral, entonces, sobre la curva gamma, ¿sí? ¿De quién? Pues de la suma de estos campos, pero la suma del 0, Q más el P, 0, pues no es más que el P, Q, ¿verdad? Punto de gamma. Y bueno, pues ese es el campo F, ¿verdad? Punto de gamma sobre la curva. ¿Estamos? Y ya entonces, pues eso es justo lo que dice el teorema de Green, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos?
No se me perdieron mucho en las cuentas. Las cuentas no son tan abrumadoras, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, Julia. Julia, sigue por ahí, Julia, con nosotros. Ok, muy bien, Julia. Todos los demás. Muy bien, chicos. Entonces, pues esto es el teorema de Green. Y bueno, una prueba para un caso particular en el teorema de Green, que es cuando la región omega con la que estamos trabajando es una región tanto tipo 1 como tipo 2, ¿verdad? Entonces la prueba se vuelve muy sencillita. El caso general, les digo, pues es mucho más elaborado, ¿no? Y no vale la pena. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con el teorema de Green para el caso general, ¿verdad? ¿Y por qué es importante el teorema de Green para todo lo que hemos venido haciendo, chicos? Entonces, miren, a ver, regresemos a un campo que nos dio un poco de lata. ¿Se acuerdan de este campo que definimos como este, verdad? Entre x cuadrada más y cuadrada, coma, x entre x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Ujú. Recuerden que este campo está definido en la región U, que no es más que todo el plano, menos el origen, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, fíjense que, por cierto que este campo, ¿verdad? Este campo tenía rotacional cero, ¿verdad? O sea, el rotacional de F en cualquier punto XY, ¿verdad? Era cero para todo XY en U. Si recuerdan, ¿no? Que lo calculamos. Y que pues, esto era el que nos servía como contraejemplo de que a pesar de que el rotacional es cero, en una región U, eso no implica que el campo sea conservativo en la región U, ¿verdad? Porque en particular, la integral de línea sobre los círculos o las circunferencias de radio R con centro en el origen, la integral de línea no da cero, ¿verdad? Por eso no es un campo conservativo. Pero observen que, fíjense que para este campo, por el teorema de Green, ¿verdad? Por el teorema de Green, podemos concluir algunas cosas interesantes, por ejemplo, de este campo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo tomo esto, ¿sí? Recuerden que no está definido, el campo no está definido en el origen, ¿verdad? El campo no está definido en el origen. Entonces, observen lo siguiente. Si yo tomo una región omega, si yo tomo una región omega que haga cosas como estas, ¿no? Si este es omega, ¿sí? Y me fijo en el borde de esta región, ¿sí? El borde de esta región le llamo gamma, ¿sí? El borde de esta región. Pues aquí sí se vale el teorema de Green, ¿verdad? Esta región se queda dentro del conjunto U, ¿no? Tanto la región como su frontera están dentro de la región U. Y por el teorema de Green, ¿qué sabríamos? Bueno, pues el teorema de Green, que me asegura que la integral sobre omega del rotacional, ¿sí? Pues es lo mismo que la integral de línea sobre la curva gamma del campo F, ¿no? Sí, que esto es el borde de la región omega. Pero si la función es la constante cero, pues esta integral vale cero, ¿no? Entonces, esta integral sobre esta curva en particular, por ejemplo, sí es cero, ¿verdad? Sí. Entonces, esencialmente, no sé si se dan cuenta que mientras yo tome una región que no contenga el origen, ¿verdad? ¿Sí? Si el origen no está dentro de la región, es decir, y bueno, o tomo una región que no rodee de alguna manera al origen, pues entonces su frontera, ¿no? Va a ser una curva que no rodea al origen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedo demostrar que este campo sí integra cero sobre qué tipo de curvas. Ah, pues sobre cualquier curva cerrada que no rodea al origen, ¿verdad? Es decir, si yo tomo cualquier curva cerrada, una curva incluso cerrada como esta, ¿verdad? Lo voy a pintar de azul.
por ejemplo, una curva cerrada como esta. Déjenme ver cómo la hago. Así, por ejemplo. ¿Sí? Esta curva gamma. Pues, ¿cuánto integras cuál es la integral de línea sobre una curva de este estilo? Bueno, pues puedo aplicar el teorema de Green, ¿verdad? Y concluir que la integral de línea, sí, que la integral de línea del campo F, sobre una curva de este estilo, sigue siendo cero, ¿verdad? ¿De acuerdo? Como que mientras la curva no rodea al origen, entonces la integral siempre vale cero, ¿verdad? Ujú. ¿Sí está claro, chicos? Ahora, ¿qué pasa con las curvas que rodean al origen? Eso es muy interesante porque además va a dar pie a una versión, digamos, un poquito más general del teorema de Green. Supónganse que yo tomo una curva, a ver, déjenme ver, ¿qué pasa si tomo una curva? Déjenme ver por qué no me salió una línea recta. Pues porque no la pinto recta, ¿verdad? Yo creo por eso no sale recta. No sé por qué, pero bueno. Ahí está. ¿Sí? Si tomo una curva que rodea al origen, ¿cuánto valdrá? Yo digo que con el teorema de Green ya podemos decir cuánto vale la integral de f sobre esta curva gamma. Yo puedo deducir cuánto vale esta integral, fíjense. ¿No? Vale 2pi, ¿verdad? ¿Y por qué vale 2pi? Eso, ¿verdad? El viejo truco de hagamos un circulito, ¿verdad? Sí, y pensemos en la región omega formada nada más por esta región azul, ¿verdad? Sí, supongamos que esa es nuestra región omega. Ah, nada más que aquí hay un detalle, ¿verdad? Aquí hay un detalle. Y el detalle es que la frontera de omega, ¿verdad? La frontera de omega es la curva gamma, ¿sí? Unión el circulito, ¿verdad? Este circulito de radio R, ¿sí o no? Ujú. Este circulito de radio R. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, en estricto sentido, pues ya no es una curva como la que dijimos en el teorema de Green, ¿verdad? ¿Cuál límite, Bruno? ¿Cuál límite? ¿Qué límite tomaríamos? Creo que cuando el circulito tiende a cero, uy, pero eso se vuelve muy complicado, creo, Bruno. No, fíjate que hay otras salidas. ¿A qué debería de ser igual? ¿A qué debería de ser igual? Ah, pues, de hecho, a ver, supónganse que me tomo, que la curva gamma me la tomo un poquito más sencilla. Me la voy a tomar un poquito más sencilla. Supónganse que me tomo un cuadrado, ¿no? Me tomo un cuadrado que, que rodee al origen, ¿no? ¿Sí? Y me tomo la circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser la región omega? Pues, ¿quién va a ser la región omega? Pues, todo lo de dentro, ¿verdad? Dentro del rectangulito y fuera del círculo. Entonces, la frontera, pues, es el perímetro del rectangulito y la circunferencia. Bueno, en estricto sentido, no me sé el teorema de Green para esta región, pero fíjense que a lo mejor puedo como hacer un poco de cirugía, ¿no? ¿Qué tal si yo divido, ¿sí? Mi región omega la subdivido haciendo esto. Por ejemplo, estas dos regiones, ¿sí? Esta es una omega 1, ¿sí? Esta es una omega 1 y pongo una omega 2 que sea esta. Esta entonces es omega 2 y la otra es omega 1. La roja es omega 1. La roja, dijimos. Ajá.
A ver, sí, se les va a ocurrir, porque esto se va a volver como que este es el omega 1 y omega 2. Entonces, omega, ¿sí? Omega es igual a omega 1 unión omega 2, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Está bien? Ah, pues porque, ¿qué fue lo que pedimos, Bruno? ¿Por qué no vale, para qué región no vale? ¿Para qué región no dices que no vale el teorema de Green? ¿De qué región hablas? ¿De qué región hablas? Ah, porque en el teorema de Green que formulamos hasta ahorita, dijimos, la formulación que hicimos del teorema de Green, dijimos que la frontera de omega, ¿sí? Que la frontera de omega tenía que ser una única curva, ¿no? Tenía que ser una única curva. Y en esta región omega que estamos, en esta región omega que estamos tomando aquí, la frontera de omega no es una sola curva, ¿no? Son dos curvas, ¿no es cierto? En estricto sentido, no es lo que dice la versión del teorema de Green que acabamos de ver. Pero de hecho, este truquito que estoy haciendo sugiere una versión más general del teorema de Green, ¿verdad? Precisamente con esto vamos a poder formular una versión un poquito más general del teorema de Green cuando la frontera de omega conste de más de una curva, ¿verdad? Ese es un poco lo que vamos a formular. Y esto nos ayuda, ¿no? Esto nos va a ayudar. Pero bueno, cuando menos aquí podemos resolver el problema, ¿no es cierto? Podemos resolver el problema. ¿Y cómo nos queda? Fíjense. ¿Cómo nos queda la integral, sí? La integral sobre omega del rotacional. De hecho, en el caso general, si ustedes quieren, no en el caso general de este campo, sino en el caso general, cualquier otro campo, tómense cualquier campo arbitrario, para una región de este estilo, y supónganse que esta es la región sobre la cual quiero ¿cómo se llama? Integrar, pero recuerden que la frontera de omega aquí es una gama, que es algo así como la curva más exterior, ¿verdad? Unión, una gama 1, ¿no es cierto? Que es esta más pequeña, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Esa es, ¿verdad? Pero bueno, si yo subdivido la región omega en estas dos regiones, en donde cada una de estas regiones, ahora sí ya satisfacen la versión del teorema de Green que probamos, ¿no? Porque ahora sí, la frontera de gamma 1 y la frontera de gamma 2 son regiones que están constituidas solo por una curva, ¿verdad? Suave por pedazos, ¿no? Cerrada simple y suave por pedazos. ¿Estamos? Entonces, fíjense, conviene decir, hagamos la integral sobre omega 1 del rotacional de f más la integral sobre omega 2 del rotacional de f. ¿De acuerdo? Y entonces, sobre cada una de estas, ¿verdad? Sobre cada una de estas, ya puedo aplicar el teorema de Green que acabamos de ver, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto qué me dice? Pues me dice que es, le voy a llamar a la frontera de gamma 1, le voy a llamar así. Le voy a llamar gamma 1 tilde, digamos que sea la frontera de omega 1. Esto sería del campo F, ¿no? Según una parametrización gamma 1, más la integral sobre una gamma 2 tilde, ¿verdad? Que sería la frontera de omega 2, ¿sí? Del campo F sobre, bueno, con una de estas. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí sí ya, para cada una de estas sí puedo aplicar el teorema de Green, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿De acuerdo? Pero a ver, chicos, ¿quiénes son estas integrales? Cuando yo haga estas integrales, ¿a qué me da igual la suma de estas integrales de línea? ¿Qué va a pasar con estas partes en común? Con estas partes en común.
A ver, ¿cómo es esto, Silgi? Que las fronteras no coinciden, aunque se cancelan, no sé bien exactamente o sea, este segmento es un segmento común a ambas fronteras, ¿no? Este segmento es parte de la frontera de omega 2 y parte de la frontera de omega 1, lo mismo que este segmento, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que cuando hacemos integrales de línea de un campo, ¿sí? No, ¿verdad, Silgi? La frontera no se porta bien así con la unión, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, ¿verdad? La frontera de omega 1 unión la frontera de omega 2 no es la frontera de omega, ¿verdad? Ujú. Sí, pero bueno, sabemos que no son iguales las fronteras, ¿verdad, Silgi? Porque, por ejemplo, estos puntos ya no son parte de la frontera de omega, ¿verdad? Pero sí son parte de la frontera de omega 1 y de omega 2, los segmentos estos que están aquí, ¿verdad? Estos que están aquí. Pero no importa, ¿verdad, Sirgi? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo haga las integrales, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues cuando yo integre sobre este segmento aquí, ¿verdad? La tengo que hacer esta integral de línea sobre este segmento recorrido en esta dirección, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando haga sobre ese segmento la integral de línea, lo tengo que recorrer en el sentido contrario, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se van a cancelar las integrales de línea, ¿no, Sirgi? De tal manera que cuando yo haga todas estas integrales de línea, solo me van a quedar dos integrales de línea. ¿Qué integrales de línea me van a quedar? Fíjense. Me van a quedar la integral sobre la curva gamma, la curva exterior, ¿verdad? Sobre la curva más exterior y nada más la curva sobre la circunferencia, ¿verdad? Nada más que hay que tener cuidado con qué orientación. Sobre la curva gamma, me queda la integral sobre la curva gamma, ¿verdad? Sobre la curva gamma del campo F, ¿sí? Y esta está recorrida en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no es cierto? En sentido positivo. Esta gama queda recorrida en sentido positivo, porque estas líneas se van recorriendo así, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con las circunferencias? Por ejemplo, esta circunferencia, este pedazo de circunferencia, va en esta dirección, ¿no? Y este va en esta dirección. Entonces me va a quedar la integral sobre la circunferencia. El rojo va al Ah, no, sí está bien. Está bien, ¿verdad? Está bien, sí está bien, ya lo sí. Sí, ¿verdad? Ah, entonces queda, si le pongo más, sería la integral sobre el círculo, ¿no? ¿Cómo le llamé? Sí le llamé CR, ¿no? Sobre el círculo CR, pero esta tendría que estar recorrida, ¿no? Esta estaría recorrida en el sentido antihorario y esta en el sentido horario. Si todas quiero que las manejarlas en el sentido antihorario, pues entonces para no meterme con eso de aclarar en qué sentido están recorridas, y supongo que todas están recorridas en sentido antihorario, pues mejor le pongo un menos, ¿no? ¿Verdad? ¿De acuerdo? Y entonces me queda así, ¿no, chicos? ¿No es cierto? Sí, está bien. Sí, está claro. Exacto, ¿verdad? Exacto, exacto. De hecho, ¿qué otra duda, Silgi? Porque estos pedazos de circunferencia, Silgi, este pedazo de circunferencia solo es frontera de omega 2, ya no es frontera de omega 1, ¿verdad? Y lo mismo este pedazo de circunferencia, el pedazo de circunferencia que está aquí, ese ya solo es parte de la frontera de omega 1.
¿De acuerdo? Ya no son en común, ¿no es cierto, Silgi? Por eso no se cancelan, ¿verdad? Ujú. Acá se cancelan porque estamos integrando sobre el mismo segmento, es el mismo segmento. Ah, vamos a ver, pero a ver, antes de regresar al ejemplo anterior, Joshua, pues vamos a verlo en el caso general para un campo arbitrario. Ah, ¿qué pasa en el caso del campo anterior? Ah, como en el campo anterior el rotacional era cero, este integral era cero, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Lo que me dice es que la integral, ¿no? La integral sobre la curva gamma, ¿verdad? Pues es igual a la integral sobre el círculo, ¿verdad? Sobre el círculo. Ay, que por cierto esta ya valía 2pi, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pues, y eso lo pudo haber hecho en el caso particular de este campo, ¿verdad? Cuando el campo era de rotacional cero, pues pasa esto, ¿verdad? Son iguales, ¿verdad? Y por lo tanto, la integral sobre cualquier otra curva que rodea al origen, ¿verdad? Ahora yo hice el cuadradito, pero pude haber tomado otra cualquiera, ¿verdad? Pude haber tomado otra cualquiera que rodea al origen y hacer algo parecido, ¿no es cierto, chicos? ¿De acuerdo? Una arbitraria, ¿no? Hacer una arbitraria y pues bueno. Pero lo que quiero hacer énfasis es en el caso general del teorema de Green, ¿sí? Es decir, si yo tengo ahora una región omega, ¿sí? Mi región omega tiene varios hoyitos, ¿verdad? Varios hoyitos, es decir, la frontera, ¿sí? La frontera de omega es una curva gamma y varias curvitas, ¿verdad? Sí, finitos, Bruno, finitos. Gamma 2, gamma 3, etcétera, ¿verdad? Gamma 4, gamma 5. Entonces, qué es lo que está de alguna manera, el método anterior? Con el método anterior podemos probar una versión más general del teorema de Green, ¿no? Que diría que si la frontera de omega es una curva exterior, la más grande, es la más exterior, unión otras curvitas interiores, ¿verdad? K curvitas interiores. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la integral del rotacional de un campo F sobre esta curva, sobre esta región omega, debería de ser igual a quién, chicos. A ver si se entendió más o menos cuál es el procedimiento. ¿Esto qué sería igual? ¿Sería igual a quién? También sería igual a qué, a más de una integral de línea, ¿no? ¿A qué integral de línea? ¿Qué nos dio aquí? La integral de línea sobre la curva más grande, ¿sí? Menos las integrales sobre las curvas chiquitas, ¿verdad? Es decir, es algo así como, nos va a quedar que es la integral del campo F sobre la curva exterior, ¿verdad? Menos la suma de las integrales sobre cada curva interior, ¿verdad? Sobre cada curva interior, desde 1 hasta acá. Y aquí todas las integrales de línea, ¿verdad? Son recorridas en el sentido positivo, ¿verdad? Y por eso le pongo el signo menos, ¿no? En donde todas van en el sentido positivo. ¿No es cierto? Esta sería la forma más general, la versión más general del teorema de Green, cuando la región omega es una región formada cuya frontera es una curva exterior y un número finito de curvas interiores. Todas tienen que ser curvas cerradas simples, ¿verdad? Suaves por pedazos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, en el libro lo puse positivo, pero ¿qué fue lo que aclaré, Silgin?
En el libro lo puse positivo, pero ¿qué dije? Que las parametrizaciones de las curvitas de dentro, ¿verdad? Estaban parametrizadas en el sentido de las manecillas del reloj. Ahorita lo volteé todo. Bueno, no todo lo volteé, ¿no? Nada más los últimos sumandos, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, sí se entiende que pues, cuando cambio de orientación, cambio de signo, ¿no? No, Joshua, ya si la frontera no es un número finito, ¿no? Ya se complica mucho, ¿verdad, Joshua? Sí. Entonces, vale nada más para este tipo de casos, ¿verdad? Ya si permitimos que tenga muchísimos hoyitos, la frontera se puede volver un conjunto muy complicado, ¿verdad? Ujú. Muy complicado. Pero así es un teorema bonito, ¿verdad? Es un teorema que pues que tiene bastantes propiedades, ¿no? Interesantes y bonitas, ¿no? Chicos, ¿no les parece? Ujú. ¿Todo bien, chicos? ¿O ya los perdí de plano? Exacto. O sobre sí, ¿de acuerdo? Perfecto, Julia, muy bien. Entonces, pues esto es el teorema de Green y el teorema de Green generalizado, ¿verdad? La versión general del teorema de Green. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor ya nada más para concluir, ¿sí? Para concluir, con esta parte del teorema de Green, vamos a concluir con una proposición que ya adelantábamos ayer, ¿verdad? Adelantábamos ayer y que tenía que ver con lo siguiente, no sé si se acuerdan que dijimos, bueno, hasta ahorita el rotacional de un campo F de clase C1 en un punto X0 lo podemos ver como límites, ¿no? Como un límite cuando R tiende a cero, ¿sí? De integrales de línea, ¿verdad? De integrales de línea, ya sea sobre círculos, ¿sí? Sobre círculos y dividido entre el área, ¿no? Dividido entre el área de los discos, cuya frontera es el disco CR, o sobre rectángulos, ¿no? El límite sobre rectángulos, uh-huh, de integrales de línea sobre rectángulos o cuadrados, ¿verdad? De arista R, punto de gamma, dividida entre el área, ¿verdad? También entre el área de los rectángulos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que solo se valdrá para este tipo de figuras, para círculos o para rectángulos o cuadrados. Solo será cierto que el rotacional se puede ver como un límite solo para ese tipo de figuras. Pues no, ¿verdad? Eso es lo que decías ayer, ¿verdad, Silgi? Eso es lo que decías ayer, ¿verdad? Entonces vamos a ver que podemos tomar figuras un poquito más complicadas, ¿verdad, Silgi? Vamos a ver que se puede tomar, y ya esto lo podemos probar a partir del teorema de Green, para toda sucesión de curvas cerradas que converja el punto. Ahorita vamos a ver las condiciones, Jesús Omar. Miren, lo voy a formular la proposición, y la proposición que vamos a probar precisamente dice lo siguiente, ¿no? Para lo que decía, ¿de qué Silgi? Entonces, no, eso es para distinguir otro tipo de regiones, Silgi, para caracterizar a las regiones que no tienen hoyitos, ¿verdad? A las regiones que no tienen hoyos, que se llaman regiones simplemente conexas, y que hablábamos de jalar un lacito, ¿verdad? No, ese es como otro concepto, es otra idea. Aquí es pensando más bien en regiones, ¿verdad? Aquí dijimos usando círculos o usando rectángulos, pero realmente necesitamos siempre usar círculos o rectángulos. No podemos usar triangulitos o regiones un poquito más generales, ¿no? Que simplemente círculos o rectángulos. Y eso yo me acuerdo que tú me lo mencionabas ayer, Silgi, si no mal recuerdo, creo que tú mencionabas algo de ese estilo también, ¿no?
Ujú. Y sí se puede, ¿sí? Entonces, miren, voy a formular el siguiente resultado, porque además fíjense que este resultado es muy importante para cuando uno quiere calcular el rotacional de un campo, cuando el campo está dado en otro sistema coordenado o está dado en función de otras coordenadas. Todo el tiempo hasta ahorita hemos hablado de campos dados en coordenadas cartesianas, en términos de coordenadas cartesianas y en coordenadas cartesianas, ¿sí? Pero ¿qué tal si un campo lo podemos dar en función de las coordenadas polares o coordenadas esféricas más adelante o cilíndricas de los puntos, ¿verdad? Entonces, este resultado que voy a dar, por ejemplo, va a ser muy importante para calcular el rotacional de un campo cuando el campo está dado no en términos de las coordenadas cartesianas de x0, sino en términos de las coordenadas polares de x0, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que vamos a discutir más adelante. Y este resultado va a ser muy importante para poder hacer el cálculo del rotacional, ¿sí? En esas circunstancias. Pero bueno, ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero entonces, miren, déjenme formularlo de manera un poquito más precisa, este resultado. Este resultado va a decir lo siguiente, va a decir, sean un campo, otra vez, P, Q, ¿verdad? ¿Sí? Definido en una región, un campo de R2 en R2, ¿sí? De clase C1, como siempre. Casi siempre ya todos los campos de aquí en adelante son de clase C1 en U. Vamos a tomar x0, un punto en U, un punto fijo, ¿verdad? Y le voy a llamar una colección, le voy a llamar, si quieren, omega epsilon, ¿sí? Para, en donde la epsilon es un número que varía, es una colección de regiones. Las omegas epsilon están indexadas por números épsilons que están entre 0 y una constante c. Es decir, tengo tantas regiones como épsilons tengo entre 0 y c. ¿De acuerdo? ¿Sí? En donde, ¿quiénes van a ser? Va a ser una familia, esta es una familia de los omega épsilons de subconjuntos, ¿sí? Exacto, Joshua, no es numerable. Exacto. Son subconjuntos de U, ¿sí? Jordan medibles, todos van a ser Jordan medibles, conjuntos Jordan medibles, ¿sí? Cerrados, van a ser conjuntos cerrados y acotados también. Si se dan cuenta, pues son todos como los círculos o como los rectángulos, ¿verdad? ¿Sí? Cerrados y acotados. Y también, ¿qué? Que la frontera, les voy a llamar gamma epsilon, la frontera de cada omega epsilon, ¿verdad? Sí, la frontera es una curva cerrada simple. Es una curva cerrada simple. Como la que formulamos para el teorema de Green, ¿verdad? Una cerrada simple. ¿De acuerdo? ¿Qué otras cosas les voy a pedir? Otra cosa que le voy a pedir es que el punto X0 está en el interior de todos los omega epsilons, ¿sí? También está en el interior del omega epsilon. Todas estas cosas son necesarias para toda epsilon, para todo elemento de la familia, es decir, para toda epsilon entre 0 y c. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a probar, y otra cosa, ¿qué más vamos a probar? ¿Qué más vamos a pedir? Que las regiones, ¿sí? Sean tal que, y además, a ver, ¿ustedes se acuerdan del concepto de diámetro de un conjunto? El diámetro
por ahí en cálculo 3 tal vez algunos lo vieron. ¿A qué se le llamaba el diámetro de un, a qué se le llamaba, se acuerdan? No, no es el ínfimo, ¿no, Jesús Omar? Al contrario, es el supremo de las distancias entre cualesquiera dos elementos del conjunto, ¿verdad? Recuerden que este se definía como el supremo, ¿sí? ¿Sí? Esto se definía como el supremo de las distancias entre X y Y, ¿verdad? Para X y Y en el conjunto, ¿verdad? Este es, ¿sí? Es el supremo, ¿verdad? Es como la distancia más grande, ¿verdad? Bueno, pues lo que voy a pedir es que los conjuntos sean tales, ¿sí? Que el límite de cuando epsilon tiende a cero de los diámetros de las omega epsilons tienda a cero. Que eso es justo lo que pasaba cuando yo tomaba las circunferencias, ¿no? Cuando el radio tiende a cero, pues el diámetro de las circunferencias tiende a cero, o también, ¿no? De los rectángulos, ¿sí o no? Entonces, lo que yo quiero imitar no es que el área se vaya a cero, sino que el diámetro se vaya a cero, ¿verdad? Es decir, que se vayan haciendo pequeños de a de veras, ¿no es cierto? Que los conjuntos se vayan haciendo chiquitos de a de veras, que se vayan colapsando al punto X0 de alguna manera, ¿verdad? ¿Sí está bien? Este, bueno, eso se reduce a eso, ¿verdad, Bruno? Se reduce a que, pues, con esta condición del diámetro, ¿verdad? Sí, pero bueno, para no meter más bolitas, ¿verdad? Lo dejamos así, ¿no? Pero en el fondo, pues sí es lo que tú dices, ¿verdad? No, no, Bruno, no, no puede ser, el omega epsilon no puede ser grandote, porque estamos hablando del diámetro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si el diámetro es muy pequeño, quiere decir que el conjunto es muy chiquitito, ¿no? ¿Sí? Porque observa, a ver, no, no, o sea, voy a pedir que su diámetro sea tal que en el límite se vaya a cero, ¿no? Que los diámetros de las regiones omega epsilon sean tales que cuando epsilon tiende a cero, su diámetro se va a cero. No sé, no, no está claro que esto obliga a que los omega epsilons cada vez sean conjuntos más pequeñitos, como que se están colapsando en el punto X o en el punto X0. Sí, ¿no? ¿Verdad, Bruno? Bueno, entonces, a ver, si yo tomo todo este tipo de regiones, ¿verdad? Si yo tomo todas estas condiciones, entonces, fíjense qué cosa más padre. Entonces, el rotacional de F en el punto X0, ¿saben cómo se puede calcular? Como el límite, ¿sí? Como el límite cuando epsilon tiende a cero, ¿sí? De la integral sobre cada borde de cada región del campo F dividido entre el área de los omega epsilons. ¿Cómo ven? El rotacional coincide con ser esto también. ¿Cómo ven, chicos? ¿Sí? Es decir, les digo, lo único que dice este resultado es que las regioncitas no tienen por qué reducirse a rectángulos o circunferencias. Pueden ser regiones que cumplan todas estas condiciones, ¿verdad? Bueno, que son un poquito más generales que las que tienen los círculos o los discos y los rectangulitos, ¿de acuerdo? Sí, está bien, chicos. Sí, sí, se ve más o menos qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? De tal manera que, bueno, se puede probar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Por ejemplo, si yo tengo el punto X0, por ejemplo, puedo tomar sectores de circunferencia, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si yo tengo
si yo tengo, por ejemplo, un punto por aquí y tomo, estos los puedo ir encerrando en sectores así, ¿no? Si voy haciendo pequeñito, cada vez más cerrado este ángulo y cada vez más cortos estos radios, ¿verdad? Los encierro en sectores más pequeñitos así, ¿verdad? Uh-huh. Sí, está bien. Por ejemplo, ese tipo de regioncitas, ¿de acuerdo? Sí, reduciendo en los ángulos y reduciendo los radios, ¿no? Hablando de coordenadas polares, ¿verdad? Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, se puede probar, este resultado lo podemos probar a partir del teorema de Green, fíjense. A partir del teorema de Green ya se podría probar este resultado, ¿de acuerdo? Con eso podemos hacer este tipo de regiones. ¿Cómo ven, chicos? No sé si todavía aguantan la prueba o después la dejamos. La prueba es muy rápida, es muy corta, ¿no? De hecho, si quieren, pues, la pueden ver, es de media página, y simplemente lo que hay que hacer es calcular usar el teorema de Green para calcular estas integrales de línea. A ver, se las platico rápidamente, ¿no? La integral del campo F sobre gamma epsilon, punto de gamma epsilon, por el teorema de Green, esto debería de ser igual a ¿qué, chicos? Debería de ser igual a la integral sobre la región omega epsilon, porque recuerden que esta es la frontera de omega epsilon, del rotacional de F, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Pero bueno, esta es una función continua, ¿no? Esta es una función continua. Y por el teorema del valor promedio para las integrales, ¿a qué es igual esto? ¿Qué dice el teorema del valor promedio? Esta integral, ¿cómo se puede ver, chicos? Cuando se usan el teorema del valor promedio para integrales dobles, o en general para integrales en Rn. Esta es la función evaluada en algún punto xi epsilon, ¿verdad? Multiplicado por ¿quién? Pues por el área, ¿no? Es la medida de omega epsilon, que es el área, ¿sí o no? El área por el área de omega epsilon, ¿no es cierto? Ese es el teorema del valor promedio. Pues entonces de aquí concluimos que el cociente de la integral de f punto de gamma epsilon sobre la curva gamma epsilon, si divido entre el área, ¿verdad? Si divido entre el área omega epsilon, pues es igual a el rotacional de f en un xi epsilon, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando tomo el límite cuando epsilon tiende a cero? Por lo tanto, el límite cuando epsilon tiende a cero, ¿sí? De estas integrales entre el área, ¿verdad? Entre el área de omega epsilon, pues es tanto como tomar el límite cuando epsilon tiende a cero del rotacional de f en xi epsilon. Pero ¿a dónde tiende la xi epsilon cuando la epsilon tiende a cero? Es decir, los omega epsilon se están colapsando hacia el punto x0, ¿no? Y como la función rotacional es continua, ¿no? Estamos hablando de un campo de clase C1, pues este límite no es más que el rotacional de f en el punto x0. ¿No es cierto? ¿Sí está bien, chicos? Entonces sale muy fácil, ¿verdad? Sale muy, muy fácil, ¿verdad? ¿Sí? Les digo, esta condición de que el diámetro tiende a cero, es algo así como que los conjuntos omega epsilon en el límite casi se convierten en el punto x0, ¿verdad? Esta condición de alguna manera dice eso, ¿verdad? Por eso cuando
el epsilon tiende a 0, estos puntos psi epsilon pues tienen que tender a x0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esto vamos a concluir